tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Bioeconomía TV. Hoy vamos a estar dedicando el programa para conversar sobre Green Tech Science, una startup que ha sido creada por varios referentes del ecosistema de innovación y agrobiotecnológico del país. Ellos se han enfocado en el desarrollo de genética de nuevos cultivos de gran interés para la bioeconomía, para la química verde, para los biocombustibles avanzados, para la cosmética. Entre estos desarrollos, con lo primero que han ingresado es con el ricino y también con la croconia, una especie de palmera interesante para explorar para estas industrias. Vamos a estar conversando con Diego Wasner, quien es director de la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con Lino Barañao, quien fue ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación del país durante 12 años, con Miguel Campos, exsecretario de Agricultura, y con Mercedes Rivero, con una amplia trayectoria en el INDIAR y en todo lo que tiene que ver con la agrobiotecnología. Ellos nos van a estar presentando de qué se trata esta startup y qué cultivos son los que están desarrollando. Sin más preámbulos, presentamos el programa y enseguida hablan los protagonistas. Comenzamos con Diego Wasner, que nos va a contar cuáles son las características del cultivo de ricino. El ricino es una especie con muchas particularidades, partiendo del hecho de que es una maleza que es cosmopolita, está presente en todo el mundo de manera natural, su origen es aparentemente el Cuerno de África, y eso por un lado habla de una plasticidad muy grande y una capacidad de adaptarse a ambientes diversos muy grandes. Por otro lado, es un cultivo, y en el caso del cultivo lo que interesa es el aceite que producen las semillas, que naturalmente se encuentra en una concentración muy elevada de alrededor del 50%, parecido al girasol, pero la particularidad que tiene ese aceite es que tiene una composición de ácidos grasos muy particular, en donde aparece un tipo de ácido graso llamado hidroxilado, que es muy poco frecuente en la naturaleza, muy pocas especies lo tienen, y la única que se cultiva comercialmente es el ricino. Además, ese ácido graso que le da todas las peculiaridades a este aceite, en el caso del ricino está en muy elevada proporción, aproximadamente el 90% de la composición del aceite del ricino está conformada por este ácido graso hidroxilado, que en este caso se llama ricinoleico. A partir de este ácido graso, la industria química tiene una materia prima para realizar numerosas transformaciones, y esto es lo que genera el interés mundial por este aceite. Es un insumo de origen biológico que sirve para industria química y sirve como molécula, una plataforma de transformaciones en donde a través de los distintos sitios reactivos de la molécula se pueden obtener inmensidad de productos derivados de este aceite. Entonces, además de la cuestión agronómica y del valor del grano en sí, la posibilidad que ofrece este cultivo es el agregado de valor en una integración vertical a través de distintas transformaciones. Un aspecto interesante que tiene el ricino es la presencia de una serie de compuestos que le confieren una resistencia natural bastante importante a insectos y plagas. Tanto en hojas, como en cáscara, como en semilla, existen distintos tipos de compuestos, algunos de tipo alcaloide, otras proteínas tóxicas, que determinan que la incidencia de plagas sea menor que en otros cultivos, si bien existen problemas específicos. Y finalmente, otra particularidad, realmente es un cultivo con muchas particularidades en donde el desafío es tratar de aprovecharlas, es que es una especie perenne, de hábito perenne, vive más de 10 años en condiciones naturales, pero se la puede manejar agronómicamente como un cultivo anual. El periodo entre siembra y floración es
similar a un cultivo anual, a los aproximadamente 2 meses o 2 meses y medio ya se produce la floración, y una vez iniciada la floración, si se dan condiciones de temperatura y humedad, no se detiene. Entonces, esta particularidad, que no es frecuente encontrar, permite pensar en planteos agronómicos en donde se lo maneje como un cultivo anual, utilizando básicamente sistemas mecanizados de gran superficie, o pensar en sistemas de cultivos perennes en donde se aproveche ese hábito de perennidad y que sea una respuesta en ese caso para sistemas de producción más vinculados con productores pequeños, en donde el costo de la siembra se diluye en varios años y, digamos, a través de un manejo un poco más intensivo en cuanto a mano de obra, permitiría que este actor social participe en la cadena de producción. Gracias, Diego. Muy interesante esto que nos has contado. Continuamos con Lino Barañado acerca de qué oportunidades hay para el aceite de ricino en el mundo y para la acroconia. Dadas las características únicas que tiene el aceite de ricino, en particular el ácido ricinoleico, hay una cantidad de aplicaciones que hacen que la demanda mundial de este aceite venga creciendo incluso a 2 dígitos anuales en algunas temporadas. Las aplicaciones van desde la tradicional de lubricante a compuestos alimenticios que participan, por ejemplo, en la fabricación del chocolate, y más recientemente la producción de distintos tipos de bioplásticos que están presentes en casi todos los calzados deportivos de alta gama que se venden actualmente. Esta demanda hace que haya un interés, sobre todo de compañías europeas, de asegurarse la provisión de este insumo, dado que está actualmente monopolizado de alguna forma por la India, que determina no solo el precio, sino que también tiene ciertas fluctuaciones en la provisión, por ejemplo, las temporadas de monzones que no suelen ser muy reproducibles. Por eso hay un interés manifiesto en conseguir fuentes alternativas confiables, de alto rendimiento y de un producto de calidad. La otra aplicación que está ahora teniendo una importancia muy grande, sobre todo cuantitativa, es los nuevos tipos de biocombustible. La Unión Europea tiene como meta la sustitución de los combustibles fósiles en un plazo de algunas pocas décadas, pero en particular ha establecido normas adicionales que hacen que esos aceites, esos combustibles, no puedan ser producidos en regiones dedicadas a la agricultura, que compitan con la producción de alimentos. Hay unas normas que se llaman ILUC, que es cambio indirecto en el uso de la tierra, que permite establecer si un cultivo industrial va a desplazar o no a un cultivo que pueda ser de uso alimentario. Y por eso se han establecido pautas para la producción de estos aceites en particular, que indican que ese cultivo tiene que ser producido ya sea en una zona árida o semiárida, no apta para la agricultura, al menos en las condiciones actuales, como un cultivo intermedio, así como un cultivo de cobertura entre 2 cultivos alimenticios, o en un sistema silvopastoril para producción de algún otro producto, pero garantizando así que no hay un desplazamiento efectivo en cuanto a la producción alimenticia. Todas estas condiciones pueden ser cubiertas por el ricino en su etapa actual, y por lo tanto hay un gran interés en el desarrollo de este cultivo en particular, porque se ha demostrado que el aceite de ricino es adecuado para la producción de combustible de aviación, conocido como biojet. No todos los aceites son aptos para esto, y las compañías de aviación no admiten, por ejemplo, el aceite de palma, que es el más barato, por condiciones éticas, digamos, relacionadas con la deforestación en otras partes del globo. Entonces, se está mirando con mucho interés a este cultivo, y la demanda es muy difícil de satisfacer a futuro. Hay que calcular que, considerando la duplicación del número de aviones en las próximas décadas, y la sustitución del combustible fósil por un biocombustible implicaría una producción de 400 millones de toneladas anuales. O sea, claramente estamos en cifras que exceden ampliamente la producción actual, y por eso es imperioso encontrar cultivos alternativos que satisfagan no solo los precios para que sea adecuado, sino también estas condiciones éticas impuestas por
por la Unión Europea. Lo interesante es que ya hay interés de empresas europeas en mirar hacia tanto Estados Unidos como América del Sur para la producción de este tipo de combustibles, y por eso estamos analizando ya algún tipo de interacción en cuanto a la provisión de este tipo de combustible, que se sumaría también a otra alternativa que tiene GreenTech, que es esta palmera, la nativa, la acrocomia, que podría ser a futuro tan productiva como la palmera que se conoce para la producción de aceite, y que en este caso sería un recurso originario de esta región, y por lo tanto estos planes de producción podrían integrarse a los programas de fijación de carbono y deforestación que también están teniendo lugar en esta región. Muchísimas gracias, Lino. Tenemos un enorme universo de oportunidades aquí. Y continuamos con Miguel Campos sobre cuáles son las características agronómicas del cultivo de ricino. Dentro de las ventajas agronómicas que presenta el ricino, y específicamente el cultivar Higuerilla Maravilla, es que todavía contiene dentro de su genoma esa gran capacidad plástica de adaptarse a diferentes situaciones agroecológicas. Y esto, cuando digo situaciones agroecológicas, no tiene que ver solo con las zonas, diferentes zonas agroecológicas, sino también dentro de un mismo predio, situaciones micro, donde se ve claramente que la planta encuentra posibilidad de adaptarse a una suerte de interacción genotipo con el medio ambiente. Esa variabilidad le permite esto. Es una de las grandes ventajas, porque lo que nos da, como va a explicar después Mercedes, nos da una potencialidad de mejoramiento interesantísima. Nosotros podemos trabajar dentro de estas diferencias de interacción genotipo con el medio ambiente, nuevas líneas de mejoramiento, hacia dónde debemos ir en cada situación que encontremos ya en el cultivo como lo tenemos hoy. Otro de los aspectos interesantísimos es el tema del bajo uso de herbicidas e insecticidas. La planta, justamente por esta adaptación continua a situaciones diversas y adversas, tiene como una muy buena adaptación a estas situaciones. Entonces, el uso de herbicidas es una muy buena competencia con las plantas una vez iniciado o establecido el cultivo. Sí podemos hablar de una menor capacidad competitiva en la primera etapa del cultivo, pero después, una vez que medianamente cubre el surco, la planta se defiende bastante bien. Y el otro aspecto claramente es el aspecto antialimentario. Esto habla de las ventajas sobre el bajo uso también de insecticidas. Uno nota una muy buena sanidad de hoja y de cultivo en general, justamente por un claro aspecto antialimentario de la planta. El otro aspecto que vale la pena destacar es el hecho de su gran recorrido en el subsuelo. Uno, al analizar la raíz, ve una gran penetración de las raíces, un gran desarrollo radicular, que el primer aspecto que uno puede inferir es la mejora en la percolación del suelo, la mejora en la infiltración del suelo. Pero no solo eso, hoy la siembra directa enfrenta, dado la repetición de una misma profundidad de siembra, lo que se llama piso o pie de siembra, pie de sembradora. Lo que antes se conocía como pie de arado, hoy se hace, ocurre a una profundidad menor, en donde se genera una limitante al desarrollo radicular y una limitante a una mejor infiltración del subsuelo. Esta estructura de raíz que tiene el ricino permite vislumbrar una mejor percolación y una rotura natural de ese pie de siembra. Esto enseguida uno lo puede asociar a un mejor recorrido de las raíces en el subsuelo. Entonces ya no busca solo en la capa arable, en los 30 primeros centímetros, sino tiene esa capacidad de recorrer un subsuelo que tiene nutrientes que los otros cultivos, los tradicionales, soja y maíz, no llegan a aprovechar. Entonces uno también explica en este mejor recorrido del subsuelo cómo la respuesta posiblemente a fertilizantes que tienen los cultivos tradicionales no se observan en el ricino, por lo menos en estas etapas, donde ve uno claramente que no solo utiliza los nutrientes de la capa arable, sino
de capas inferiores. Entonces, uno ve, explica o entiende la mejor captación de nutrientes y la mejor captación o competitividad ante situaciones de estrés hídrico. Dicho esto, uno puede entender cómo el cultivo aparece como una alternativa interesante para ser intercalado en la rotación hoy tradicional soja-maíz, en donde podría perfectamente intercalarse como un cultivo más, mejorando la performance de los cultivos subsiguientes. El otro aspecto que no vale, que hay que destacar, que tendrá relación con lo que seguramente presenta el lino, tiene que ver con que es un cultivo que tiene características claras de ventajas en lo que es sustentabilidad ambiental. Y esto principalmente en lo que decíamos, mejora el uso del suelo en cuanto a su percolación, minimiza el uso de herbicidas, pero principalmente también tiene una muy buena captura de carbono. Cuando uno analiza los aportes de carbono de la planta, tanto en parte aérea y parte subterránea, ve que puede categorizar como un buen cultivo para la captura de carbono. No solo captura de carbono, sino que también compensación de emisiones, porque uno lo que está logrando va a ser biocombustibles que van a permitir compensar emisiones. Y como último dato, que me parece más que interesante, o dos últimos datos, es el hecho de que el bajo uso de herbicidas o el casi nulo uso de herbicidas e insecticidas lo posicionan muy bien para todo lo que es agricultura periurbana, que uno podría estar utilizando al ricino no solo para minimizar el uso de herbicidas y asegurar la agricultura en zonas cercanas a las ciudades, sino como un cultivo indicador de deriva química o también un cultivo buffer para absorber esa deriva como indicador de que hubo alguna deriva de herbicidas. Y el último dato es el para utilizarlo en esquemas agroforestales. Hoy, se entiende que el ricino sirve para la producción y es elegible para la producción de lubricantes como biojet, y al mismo tiempo se podría asociar en un esquema agroforestal con cultivos de más larga carencia, que necesitan más tiempo. Ahí está Diego Wanner, experto en el tema, pero en una asociación agroforestal, por ejemplo, ricino-acrocomia, uno podría estar generando ingresos y captura de carbono anualmente y al mismo tiempo estar acompañando y mejorando el flujo de caja de una preparación de una cuenca en base a la producción de aceite de acrocomia para biojet. Entonces, ahí uno puede observar un esquema más que interesante, sustentable ambientalmente y de claramente triple impacto, el económico, el social y el ambiental. Dicho esto, creo que en lo agronómico el ricino aparece como un cultivo a tener en cuenta en lo que es el desarrollo futuro de la agricultura, principalmente de todo el centro norte argentino. Muchísimas gracias, Miguel. Y continuamos con Mercedes para que nos describa cuál es la plataforma de innovación con la que cuenta GreenTech Science. Bien, el laboratorio de GreenTech Science tiene como principal objetivo complementar el esfuerzo del área de mejoramiento convencional a campo en tareas como la selección, la caracterización y la estabilización de nuevos genotipos. De hecho, tenemos ya avanzado este trabajo en el campo y contamos con biotipos, con cultivares muy promisorios, para lo cual el laboratorio lo que nos permite es multiplicar de manera acelerada a través de técnicas como la micropropagación vegetal estos materiales con vistas a generar, aprovechar esta diversidad y esta plasticidad que nos ofrece el ricino para la generación de materiales con adaptación a diferentes condiciones agroecológicas o edáficas, y por supuesto con el objetivo de generar nuevas variedades para la compañía. Desde este área trabajamos en la puesta a punto de protocolos robustos, eficientes, para el cultivo o la regeneración in vitro de plantas de ricino. Y esto constituye el punto de partida para diferentes tecnologías
más ambiciosas hacia las que avanzamos, como son la transformación genética de plantas o bien la edición génica. También desde nuestro laboratorio planeamos trabajar en el desarrollo de un sistema de marcadores moleculares para la identificación de genotipos y con el objetivo ulterior de generar propiedad intelectual sobre estos nuevos, sobre este nuevo germoplasma. Por supuesto, las capacidades instaladas en el laboratorio de GreenTech también serán utilizadas en el marco de otros proyectos, en otras especies botánicas de interés para la compañía. Tenemos previsto también desarrollar un protocolo para la multiplicación acelerada y para la selección de genotipos de una palma nativa, una palma aceitera del género Acrocomia, y así como utilizar herramientas como el rescate de embriones inmaduros con el objetivo de acelerar, de acortar los tiempos en lo que hacen a la propagación acelerada de estos materiales. Las técnicas de transformación genética y o de edición génica nos permitirán incorporar al cultivo diferentes rasgos agronómicos o traits, como pueden ser la tolerancia y resistencia a diferentes condiciones de estrés biótico o abiótico, e incluso trabajar en la composición relativa de diferentes moléculas de interés en este cultivo. Llegamos al final de este interesante programa. Les agradecemos a los 4 protagonistas por contarnos o darnos este amplio panorama sobre lo que está trabajando GreenTech Science. Y como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a navegar a través del portal bioeconomia.info y suscribirse a nuestros newsletters para estar actualizado de todo lo que está pasando en este interesantísimo mundo de la bioeconomía. Los esperamos la próxima semana con una nueva edición de Bioeconomía TV. Hasta entonces.